Buenas noches, les damos la cordial bienvenida a la sesión de la unidad de imagen mamaria. Dejo con ustedes a la doctora Nadia Millán, médico adscrito a la unidad de imagen de CT Scanner San Ángel. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Verónica. Buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida y a nombre de la doctora Lara, Mari Carmen Lara, queremos agradecerles por acompañarnos este mes a la sesión que ya es una tradición en nuestro grupo. Y bueno, esta noche estamos de manteles largos porque, bueno, al igual que otras instituciones, se gradúan nuestros residentes que, bueno, ellos ya son médicos radiólogos e hicieron una calificación agregada en imagen mamaria y, bueno, en esta sesión ellos nos van a presentar parte de los casos que incluyeron en sus trabajos de tesis y para mí es un honor presentar inicialmente a la doctora Andrea Márquez, colaboradora de CT Scanner San Ángel, médico adscrito, y que nos va a estar moderando esta sesión. Inicialmente presentará el doctor David Pérez León. Él es originario de Villahermosa, hizo su residencia médica en el Hospital Juárez y actualmente está con nosotros haciendo culminando su preparación en imagen mamaria. Bueno, David, bienvenido con tu presentación. Hola, buenas noches. Muchas gracias, doctora Nadia. Bueno, pues vamos a iniciar con el primer caso clínico. Es un gusto para mí el traerles. Se trata de una paciente de 55 años de edad, la cual no tiene ningún antecedente heredofamiliar de importancia, así como tampoco personal patológico. Y el motivo de la consulta por la cual acude a esta institución es para su examen de forma anual. Bueno, tenemos aquí imágenes de mastografía digital en proyecciones oblicuo-mediolaterales y craneocaudales, las cuales tienen una composición de tejido heterogéneamente denso, en las que de primera instancia, pues vemos aparentemente simetría en ambos lados. Sin embargo, en la parte, en la mama derecha, en lo que es el cuadrante superior externo, en el tercio anterior, se observa una pequeña área de distorsión muy sutil en esa zona del útero. Afortunadamente, esta paciente se le realizó este estudio con lo que es en lo que es tomosíntesis. Entonces, aquí esta zona de distorsión es mejor visible, donde estoy señalando. Vemos esta imagen que tiene espiculaciones, distorsión al parénquima. Y bueno, por este hallazgo, a la paciente se le sugirió la realización de una resonancia magnética, la cual llevó a cabo. Vemos aquí imágenes de este estudio contrastado en las imágenes superiores en estos planos axiales, en las secuencias T1 con saturación grasa y sin saturación grasa. Realmente no se identificó ningún hallazgo como tal. Más sin embargo, tras la administración del medio de contraste, se identificó de forma bilateral una zona del lado derecho que presentaba un realce importante, el cuadrante superior externo, y en la mama izquierda, hacia la región casi retroalveolar, también aparecía un hallazgo similar. Bueno, tenemos acá reconstrucciones multiplanares sagitales. La primera imagen en la izquierda es la mama derecha, en donde vemos este realce significativo en el cuadrante superior externo. Y las otras dos imágenes del centro y de la derecha corresponden a la izquierda, donde también hay un realce menos aparente, pero pues también lo podemos identificar. Cabe hacer mención que en lo que era la secuencia de ADC, no había una restricción a la difusión de estas zonas. Sin embargo, en la proyección de visibilidad vemos como estos hallazgos que ya vimos en las secuencias también visibles. Por lo tanto, ante el hallazgo del lado izquierdo, se realizó una segunda lectura de las imágenes de tomosíntesis de dicho lado, en la cual se identificó en el tercio anterior, en cuadrante superexterno, esta
pequeña zona de distorsión que es muy sutil realmente, está en el borde del parénquima, pero pues también apareció en estos cortes de tomosíntesis. Debo mencionar que en el ultrasonido complementario de la mastografía realizada en las primeras imágenes que mostré, realmente no se encontraron hallazgos como tal, por lo cual se hizo una segunda revisión de manera intencionada y dirigida hacia las zonas donde había el reforzamiento en las secuencias de resonancia magnética, encontrándose en esta revisión, en el cuadrante superior externo, en el radio 12, una zona, una área hipoecoica, irregular, mal delimitada, que tenía un alto flujo vascular a la aplicación del sistema Doppler. Y en el lado izquierdo también encontramos una zona más sutil, pero con características muy parecidas, zonas hipoeicas, mal David, delimitadas, con alto flujo vascular. Por lo tanto, entonces se le sugirió a esta paciente la realización de biopsias de ambas zonas de distorsión. Accediendo, vemos aquí en recuadros superiores las zonas de distorsión. Y las imágenes centrales ya nos muestran la colocación de clic donde fueron llevadas a cabo estas biopsias guiadas por tomosíntesis. El resultado de patología para el lado derecho fue un carcinoma lobulillar in situ de forma extensa y para el lado izquierdo adenosis con cambios apócrinos atípicos con abundante esclerosis. Acá por lo que quisimos mostrar este caso es porque en la mastografía convencional como tal, las zonas de distorsión realmente eran muy sutiles. Pudieron pasarnos inadvertidas estas alteraciones, mas sin embargo aquí la tomosíntesis nos ayudó a identificar estos hallazgos y como tal la tomosíntesis es una reconstrucción de la mama en múltiples planos, con lo cual nos va a ayudar a disminuir la superposición de las estructuras, identificando mejor este tipo de lesiones, lo que son distorsiones. Aquí en este video que estoy mostrando en lo que es el cuadrante superior externo, vemos también que hay una zona de distorsión muy visible en algunos cortes. Dentro de las indicaciones que tiene este estudio, pues son las dudas que se pueden generar en imágenes convencionales de microscopía en 2D y sobre todo las mamas densas, dado que nos va a ayudar a discernir pues prácticamente todo el parénquima. En estos diagramas lo que quiero mostrar, en el diagrama marcado con la letra A, es cómo dos lesiones pueden estar ocultas una por la otra en una imagen de microscopía convencional. Cuando se hace el barrido por parte del tubo de rayos X, y que por lo general va de más 15 menos 15 grados, se hace el barrido de la glándula. Entonces, estas lesiones ya pueden ser discernidas una de la otra y mostrarse. Por lo cual, entonces, la tomosíntesis en la actualidad ha demostrado en diferentes estudios que aumenta mucho la sensibilidad y especificidad para la detección de lesiones en mamas densas. Y bueno, el hallazgo que se encontró en esta paciente, que es una distorsión de la arquitectura, lo define la ACR como una alteración en la apariencia normal de la arquitectura de la mama, que por lo general va a estar dado por una masa no visible. Esto nos va a incluir espiculaciones que van a estar irradiadas desde un punto. Puede haber retracción focal o distorsión del borde del parénquima, como fue en estos dos hallazgos. También es importante que consideremos que después de la forma de presentación de nódulos o de microcalcificaciones, la distorsión de la arquitectura ocupa la tercera manifestación más frecuente con la cual se puede aparecer el cáncer mamario. Pero, pues en mastografías convencionales, la distorsión de la arquitectura muchas veces puede no ser visible. Y bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales para una distorsión de la arquitectura,
tenemos desde carcinomas invasores, tanto la variante loburillar como ductal, lesiones de alto riesgo como cicatriz radial, lesiones esclerosantes complejas o lesiones benignas como necrosis grasas. Y dentro de algunas otras causas que pueden condicionar la aparición de estas distorsiones, pues de las principales son las cicatrices por algún procedimiento quirúrgico, el trauma o infecciones. Y bueno, esta es la referencia bibliográfica. Y cedo la palabra a la doctora Andrea Márquez. Hola a todos, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y muchas gracias, David, por la presentación. De inicio, ahorita todavía no tenemos preguntas al respecto. Sin embargo, bueno, cosas importantes que necesitamos rescatar de este estudio de la tomosíntesis es su gran utilidad, ¿no? En las lesiones, sobre todo las espiculadas y en mamas tan densas como las que tenía nuestra paciente, ¿no? Sabemos que es una de las cosas que más nos dificulta a nosotros poder valorar adecuadamente una lesión, tanto benigna como maligna. El hecho de que una paciente tenga mamas heterogéneamente densas o extremadamente densas, definitivamente es todo un reto para nosotros. Entonces, bueno, la tomosíntesis es una gran herramienta para este tipo de pacientes. Y bueno, también recalcar aquellas que tengan antecedentes, ya sea de madre o de tías o de línea directa con cáncer de mama, bueno, también está indicado como parte de su estudio, ¿no? Por supuesto que no va a reemplazar el ultrasonido, pero nos puede ayudar a dirigirlo y a realizarlo de una mejor manera. Muchas gracias, Andrea. Gracias al doctor David por su excelente presentación. Y pues sí, realmente ya estamos acostumbrados a la tomosíntesis. Sabemos que desafortunadamente, pues en nuestro país no en todos lados está, pero pues nosotros sí somos unas fieles creyentes que en algún momento ya se va a incluir en todas las mastografías porque ayuda a nosotros en su detección, a detectar lesiones cada día más chiquitas, ¿no? Realmente sí es una herramienta muy importante en el día a día y cuando ya la empiezas a usar, pues te sientes como incompleto cuando un estudio no lleva tomosíntesis, ¿no? Realmente sí, día a día ha ganado un papel muy importante en la valoración del tejido mamario. Y bueno, vamos a presentar a nuestra siguiente ponente, que es la doctora Yulisa Figueroa. La doctora Yulisa es originaria de Perú, vino desde Perú para estar con nosotros, realizó un excelente papel, estamos muy contentos con su presencia en este año de residencia que hizo con nosotros y bueno, la doctora Yulisa nos va a presentar ahora su caso clínico. Muchas gracias, doctora Millán. El día de hoy les voy a presentar el trabajo de mi tesis para poder obtener el título en el posgrado en alta especialidad en imagen de la glándula mamaria. Inicialmente les presentaré una serie de casos más representativos. Se trata de una paciente femenino de 63 años, la cual niega antecedentes heredofamiliares. Tiene antecedente personal de biopsia izquierda guiada por imagen en el año 2021 de un grupo de calcificaciones agrupadas en el cuadrante superexterno con resultado histopatológico de adenosis esclerosante. Como antecedentes ginecobstétricos, la paciente tuvo 4 gestaciones y 2 hijos. El motivo de envío fue de una rutina con previo estudio catalogado como BRAS2 en una unidad externa. Se le realizó a la paciente mastografía digital, en la cual podemos ver proyecciones medio-oblicuolaterales y cráneo-caudales. Evidenciamos una mama con tejido heterogéneamente denso, simétrico, en donde llama la atención en la mama izquierda hacia el cuadrante superior externo, tercio anterior medio, un nódulo radiopaco asociado o que condiciona un área de distorsión de la arquitectura adyacente. Podemos ver adicionalmente esta imagen hiperdensa lineal tubular que correspondería al antecedente de biopsia que se localizaría en la interlínea de los cuadrantes superiores de dicha mama.
Adicionalmente, a la paciente se le realizan proyecciones adicionales de lateral izquierda con cortes de tomosíntesis, en donde vemos que se acentúa esta área de distorsión y se puede delimitar de mejor manera este nódulo radiopaco, que si le hacemos una aproximación del zoom, podemos ver que está asociado a calcificaciones de morfología pleomórfica y agrupadas. En esta imagen de abajo podemos observar de mejor manera cómo se delimita parcialmente este nódulo radiopaco, que mediante ultrasonido es marcadamente hipoecoico. A esta paciente se le cataloga como un BIRATS 4C con alta sospecha de malignidad. En el ultrasonido complementario se corrobora la presencia de este nódulo, evidenciando un nódulo en el radio de la una, línea B, aproximadamente 3 centímetros del pezón. Podemos ver un nódulo hipoecoico, marcadamente hipoecoico, con algunas áreas centrales heterogéneas, tiene márgenes angulados y un halo discretamente ecogénico que lo circunda, el cual no muestra vascularidad a la aplicación del sistema Doppler Color. Adicionalmente, ante estos hallazgos de sospecha de este nódulo, se decide realizar el protocolo ganglionar de ese lado, no evidenciando adenopatías ni en las regiones axilares, cadena mamaria interna, región infra y supraclavicular. Se le hace adicionalmente a esta paciente, ante el nódulo de sospecha, elastografía strain, en la cual podemos ver áreas marcadamente rojas, las cuales no demuestran una alta dureza del tejido de este nódulo evaluado. Como hallazgos adicionales, encontramos varios quistes de pequeño y mediano tamaño en ambas mamas, algunos de ellos de tipo complicado, de pequeño tamaño. Esta paciente se le realiza una resonancia magnética previa colocación de marca oleosa en el nódulo de sospecha, y mediante diversas secuencias de pulso de ambas mamas se realizan imágenes axiales con reconstrucción sagital, coronal, en donde podemos visualizar el comportamiento de este nódulo tanto en la secuencia T1 como en la secuencia T2. Es un nódulo que es iso-intenso. Después de la administración de contraste endovenoso en una secuencia FAT-SAT y con sustracción, vemos como este nódulo mal definido tiene un marcado realce en anillo grueso con discreto centro hipointenso. En la difusión vemos el comportamiento de este nódulo hiperintenso, el cual presenta una marcada caída de la señal en los mapas de ADC con valores de 0.8. También tenemos imágenes de sustracción, en la cual vemos este nódulo con un marcado realce, y también en la proyección de máxima intensidad vemos que no existe lesiones adicionales en dicha mama y en la mama contralateral. Acá tenemos imágenes clave, tanto en la proyección de máxima intensidad como en la secuencia T2 con FAT-SAT, se muestra hipointenso heterogéneo. Medimos en el plano sagital el tamaño exacto de este nódulo, que correspondía a 21 por 16 milímetros, con una distancia al pezón de aproximadamente 3 centímetros. Adicionalmente, a esta paciente se le hizo una evaluación multiparamétrica con perfusión dinámica de resonancia magnética en un equipo 5 vía de versión 2.2, en la cual hicimos el postprocesamiento de la lesión única en mama izquierda, haciendo en primer lugar, marcando la lesión en los 3 planos, tanto sagital, coronal como axial. Localizamos la lesión. Posterior a ello nos fuimos al procesamiento de la misma, calculando los mapas. Vemos en color rojo la lesión con el centro marcado por la región de interés, el cual, después de un análisis de mapa, nos arroja una curva tipo 3 rápida, con un lavado rápido también, en la cual obtuvimos valores multiparamétricos cuantitativos, como son los valores de K-trans en aproximadamente 3.9, KEP en 28 y un BE de 0.1. Esta paciente
se categorizó como un BRAF5 mediante resonancia magnética. Posterior a ello, se le indica una biopsia, en este caso guiada por ultrasonido con aguja de corte. Se realiza la biopsia de este nódulo, obteniendo en un total de aproximado 8 a 9 muestras con una técnica estéril y con y llegando al nódulo mediante la vía lateral en la mama. Finalmente, tenemos como protocolo la colocación del clip de titanio dentro de la lesión, como se puede delimitar aquí, y adicionalmente realizamos proyecciones para corroborar que el clip de titanio se encuentre dentro del nódulo. En este caso se hacen proyecciones tanto laterales como craniocaudales. Aquí podemos ver las calcificaciones y la colocación del nódulo en el centro de la lesión. Para etapificar a la paciente, se le hizo un estudio de PET-CT con FDG, evidenciando al nódulo hipercaptante del radiofármaco con Sulmax de aproximadamente 5.1 y un volumen tumoral de 1.6. En el estudio de PET-CT de cuerpo entero se descartó la posibilidad de lesiones a distancia, por lo que se catalogó como loco regional. El resultado histopatológico de esta paciente fue un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico, grado 3 en la escala de Scar-Blum-Richardson, con componente in situ, con patrón sólido, cribiforme y necrosis comedociana, grado 2-3 en la clasificación de Van Nuys. El resultado de inmunohistoquímica arrojó receptores estrogénicos, progestágeno y ER negativos. Fue un triple negativo el caso de esta paciente. Tenemos otro caso de otra paciente que acude a nuestra unidad. El antecedente principal de esta paciente es de ser tratada con cirugía conservadora por antecedente de carcinoma in situ. Hacia la región del cuadrante superexterno de la mama izquierda podemos identificar una grapa metálica. En esta proyección de mastografía digital evaluamos las proyecciones medio oblicolaterales y craneocaudales, evidenciando un tejido heterogéneo. En la mama izquierda, hacia el cuadrante superoexterno, tercio medio, evidenciamos un nódulo radiopaco asociado a distorsión en la arquitectura. Se realiza el rastreo intencionado hacia la región de interés, localizando no solamente un nódulo, sino hasta 3 nódulos de alta sospecha, marcadamente hipoicoicos y que proyectan sombra acústica posterior no vascularizados, siendo el mayor de ellos en el radio de las 12, aproximadamente 2 centímetros del pezón. Se le realiza la resonancia complementaria a esta paciente, en la cual de estas 3 lesiones de sospecha, solamente la del radio de las 12, hacia la interlínea de los cuadrantes superiores, podemos ver que en las secuencias T2 muestra un real esférico con componente necrótico central, marcadamente hiperintenso, se comporta hipointenso en las secuencias de T1 sin contraste, y en T1 con contraste vemos que con saturación grasa lo vemos marcadamente hiperintenso con márgenes angulados. En las secuencias en las proyecciones sagitales podemos ver que está aproximadamente a una distancia de 4 centímetros del pezón y solamente se caracteriza con una medida de entre 19 por 16 milímetros. A esta paciente se le realiza también el análisis multiparamétrico cuantitativo de perfusión dinámica en el equipo Singovía, en el cual después del procesamiento colocamos nuestra región de interés en el centro de la lesión y podemos ver igual que tiene un lavado rápido con una curva de tipo 3 y vemos cómo los valores de K-trans llegan a 2.1 y se le hizo comparativamente una región de interés, un ROI, en un área fuera de la lesión, en este caso tejido normal, en la cual vimos que los valores cuantitativos de K-trans eran de 0.01. El resultado histopatológico de esta paciente resultó en un carcinoma lobular infiltrante de tipo clásico grado 2 en la escala de Richardson. Esta paciente adicionalmente se le hizo las curvas de perfusión, el mapa de colores marcadamente rojo y también
nos arrojó picos de colina en la espectroscopía. Esta paciente se catalogó como un BRAF5. Vemos acá la lesión mediante ultrasonido, es marcadamente hipoecoica, con sombra acústica posterior. Vemos márgenes angulados y vascularidad periférica a la aplicación del sistema Doppler. Esta paciente fue a biopsia. Como resultado, nos dio un carcinoma lobulillar infiltrante de tipo clásico, en grado 2, SBR. Y finalmente tenemos este tercer caso, en la cual se trataba de una paciente que se ausentó por 7 años a su cribado de mastografía y acude a nuestra unidad presentando una tumoración palpable de aparente reciente aparición. En el ultrasonido se observa un nódulo hipoecoico de márgenes angulados con un halo ecogénico. No se aprecia significativa vascularidad, pero no solamente se halla uno en el superexterno izquierdo, radio 2, línea D, sino también se halla otro adyacente en el radio de las 3 de la misma mama. Se hace la evaluación mediante resonancia de ambas lesiones, las cuales se mostraron marcadamente hiperintensas en las secuencias T1 con contraste y tuvieron caída de señal en el mapa de ADC con valores bajos. En este caso, se biopsió la lesión 1, que era la lesión de mayor tamaño y la lesión más evidente vista por ultrasonido. Igualmente, se le hizo la evaluación por perfusión multiparamétrica, en la cual ambas lesiones se mostraron con curvas cinéticas de tipo 3. Asimismo, adicionalmente, se le hicieron las curvas cuantitativas, en las cuales podemos ver que ambas lesiones, tanto la lesión 1 como la lesión 2, mostraron valores de K-trans en 1.9 y 1.6. Igualmente, se le hizo comparación con el tejido circundante, que es la línea de curva celeste que vemos aquí, que muestra casi una meseta, con valores de K-trans en 0.009. Esta paciente tuvo el diagnóstico histopatológico de carcinoma lobulillar infiltrante de tipo clásico grado 2. Como hemos visto, la resonancia magnética es muy útil para poder valorar las lesiones mamarias y sobre todo poder diferenciarlas de alguna duda diagnóstica. Pero hemos visto adicionalmente a los parámetros ya conocidos, encontramos otros valores que son más exactos, más precisos y sobre todo cuantitativos, que nos permiten poder delimitar de mejor manera las lesiones mamarias benignas de las malignas. La perfusión en resonancia magnética de las lesiones mamarias malignas. La resonancia magnética contrastada tiene indicaciones como son caracterización de las lesiones sospechosas de malignidad, estadificación preoperatoria, estimación del tamaño del tumor, detección del componente invasivo en lesiones in situ y, sobre todo, monitorizar la respuesta al tratamiento. Los parámetros clave de la perfusión de la resonancia contrastada en el cáncer de mama específicamente son para evaluar morfología de la lesión, realce vascular, el patrón de realce, curvas cinéticas, el realce parenquimatoso de fondo, la invasión tumoral, afectación ganglionar, así como necrosis tumoral. También discernir de una enfermedad multifocal, multicéntrica, el tamaño y volumen tumoral y la simetría. ¿Pero qué es la perfusión? La perfusión es la tasa del flujo sanguíneo a través de la circulación capilar de un órgano. Tenemos tipos de perfusión, las que utilizan medio de contraste y sin medio de contraste. En este caso, las que nosotros utilizamos para evaluar las lesiones mamarias es el DSE, a diferencia que el del DSE, y tenemos otras que se utilizan en neurología, que es el ASL, y ambas tienen parámetros cuantitativos. Dentro de ellos, los que hemos visto son el K-trans, el KEP, el B y el IAUC. Entonces,
Sabemos que es una herramienta vital para poder evaluar la vascularidad mamaria y sobre todo el diagnóstico y tratamiento. Es una técnica avanzada que evalúa la dinámica del flujo sanguíneo en los tejidos, mide los parámetros relacionados con la microcirculación, volumen sanguíneo, información funcional y complementaria a las imágenes estructurales convencionales y nos proporciona un medio no invasivo para poder evaluar la angiogénesis de las lesiones tumorales. Existen distintos tipos de trazadores, dentro de ellos tenemos los intravasculares, los extravasculares y los difusibles. El que utilizamos en nuestra unidad es el GADO-BIS, que sería un trazador extracelular. La perfusión en resonancia magnética, el análisis cuantitativo. ¿Cuáles son las aplicaciones emergentes de este análisis? Evalúa la angiogénesis tumoral, biomarcadores funcionales, predicción de la respuesta tumoral a la terapia, mapeo de la heterogeneidad vascular, planificación personalizada del tratamiento, monitoreo de terapias antiangiogénicas, evaluación de la densidad microvascular y diferenciación de los subtipos de tumores. ¿Cuáles son las ventajas? En resumidas cuentas, nos proporciona información funcional y cuantitativa y evalúa la vascularidad y la fisiología del tejido. Entonces, ¿qué es el K-Trans? El K-Trans es una medida cuantitativa de la evaluación multiparamétrica de perfusión en resonancia magnética. La perfusión en resonancia magnética utiliza el modelo de TOF, que es el más utilizado, y fue un modelo original de TOF y Kernade que se inició en el año 1991. ¿Y en qué consiste? Cada voxel de tejido consiste en la parte vascular, en las células y en el componente extracelular extravascular. Y tenemos estos parámetros, la constante de transferencia, que básicamente es la constancia de transferencia del volumen, es decir, una vez que el contraste, en este caso el gadolinio, entra al flujo sanguíneo, al intravascular, los tumores se traducen en un aumento, en un desorden en la arquitectura de los vasos sanguíneos. Por ende, hay una mayor capilaridad y permeabilidad de la misma, lo que permite que por difusión pasiva el medio de contraste, mediante esta constante de transferencia, pueda llegar desde el espacio intravascular al espacio extracelular extravascular. Luego tenemos al KEP, que es la constante de reflujo. Existe contraste endovenoso que se queda en este espacio extracelular extravascular, que también va a retornar a la microcirculación. Y finalmente tenemos el BP, que es la concentración de volumen fraccional del plasma. Y como otro valor adicional, el IAUC, que es la curva de intensidad de señal tiempo, que se mide en el primer minuto. En resumidas cuentas, tenemos que el K-Trans nos va a dar altos números y nos va a traducir en una mayor permeabilidad y en una mayor velocidad de flujo. Tenemos estudios en los cuales han divulgado cómo actúa el contraste dinámico y su correlación con los subtipos histológicos del cáncer de mama. En este estudio fue un total de 76 pacientes que se sometieron a resonancia magnética mejorada o contrastada. 59 fueron confirmados con cáncer de mama y 17 fueron benignos. Los valores promedio de K-Trans y KEP del cáncer de mama fueron mayores que los benignos y los resultados fueron estadísticamente significativos. Podemos ver en este estudio que dividen, ¿no?, de lesiones benignas y lesiones malignas, teniendo un K-Trans de valor promedio de 0.2 a 0.1 y maligno de 0.3 a más o menos 0.1. Como conclusión de este estudio nómico temprano puede incluirse en el protocolo rutinario de la resonancia magnética contrastada para derivar un parámetro cuantitativo confiable, utilizando esos parámetros cuantitativos y una mejor caracterización de las lesiones mamarias benignas y malignas. En este otro estudio se hizo un análisis y reveló un valor de K-Trans promedio de 0.56, que permitió distinguir de forma fiable las lesiones mamarias benignas de las malignas con una alta sensibilidad y especificidad.
podemos ver en este cuadro resumido que la media es de 1.5 en adelante para lesiones malignas y benignas la media de 0.3. Igualmente, no solamente para diferenciar de maligno de benigno, sino también los estudios han avanzado y siguen teniendo más énfasis en los subtipos histológicos y sobre todo moleculares. Y finalmente, en este otro estudio se vio la correlación del K-trans con el ADC, que es un valor semi-cuantitativo, que valga agregar un punto a favor. En este artículo mencionaban que muchas veces estos análisis por resonancia magnética semi-cuantitativos, como lo son la difusión, nos pueden generar muchas veces falsos positivos, ya que confunden el realce parenquimatoso de fondo con algunas lesiones que no puedan ser caracterizadas adecuadamente. En este estudio muestra una correlación entre los parámetros cuantitativos de la resonancia magnética ya mencionados, junto con el ADC, y el pronóstico de los pacientes se puede evaluar mediante la detección de estos valores individualmente, que tienen importancia clínica para poder evaluar la recurrencia postquirúrgica. Se evaluó y se hizo un seguimiento de aproximadamente 5 años de estas pacientes, las cuales presentaron valores de ADC más bajos y valores de K-trans más altos, con un índice de tasa de recurrencia precoz. Tenemos este resumen. Aquí podemos concluir que los tumores benignos, K-trans de 0.1 a 0.3, malignos lo podemos dividir en ductal, in situ e invasores, pero el promedio es de 0.3, y creo yo que esto a corto plazo se va a incluir dentro de nuestras interpretaciones a futuro como un complemento y para una mejor categorización de nuestra lesión. Y finalmente, este es el estudio, que es un estudio descriptivo transversal retrospectivo de evaluación de la correlación de los valores cuantitativos obtenidos de la perfusión dinámica por contraste mejorado y los resultados de biopsia positivo para cáncer de mama. Se hizo la evaluación de 4 años, identificando un total de 74 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, de los cuales en los criterios de inclusión teníamos que tener a los pacientes que previo a la biopsia se hayan realizado una resonancia magnética, y con un total de 16 pacientes obtuvimos estos resultados, en los cuales nuestro valor de K-trans medio era de 0.38, lo que corrobora las lesiones malignas. Conclusiones de nuestro estudio realizado. La muestra estuvo conformada por 16 pacientes. Las participantes tuvieron una edad media de 55 años. El BI-RAS por mastografía y ultrasonido se observó que la mayor proporción era categoría BI-RAS 5. El BI-RAS por resonancia magnética fue también categoría BI-RAS 5. El grado histológico predominante fue el grado 2 y la proporción del método de imagen fue la biopsia guiada por ultrasonido con aguja de corte, y las curvas de perfusión fueron de tipo 3 las más frecuentes. Entonces, la media de los parámetros de resonancia magnética fue de K-trans de 0.38, que podemos decir que es nuestro punto para poder discernir estas lesiones. Y finalmente, los valores de K-trans cerca a la unidad de 1 o mayores de este aumentan la posibilidad de que se trate de un tejido con alta actividad tumoral, por ende una alta probabilidad que haya recurrencia. Las recomendaciones finales de este estudio es que se puedan seguir realizando investigaciones y sobre todo recolección de datos para poder tener una mayor muestra en el tamaño y para poder tener estudios con resultados significativos y potenciar los datos estadísticos. Y para finalizar, como conclusión, tenemos que la resonancia magnética contrastada es una técnica que permite la evaluación no invasiva de la angiogénesis del cáncer de mama a través de varios parámetros cinéticos. El valor de K-trans es un marcador importante en la caracterización del cáncer de mama, proporcionando información valiosa sobre la permeabilidad vascular de los tumores. La interpretación de estos valores debe hacerse en conjunto con otros hallazgos clínicos y radiológicos para el diagnóstico y manejo óptimo del paciente.
La evaluación de la agresividad. K-trans elevado puede indicar mayor agresividad del tumor y posible mal pronóstico. Diferenciación de lesiones entre benignas y malignas, contribuyendo a decisiones clínicas, sobre todo en biopsias o futuros tratamientos. Los recientes avances en radiómica facilitan la extracción de características cuantitativas de las imágenes de contraste mejorado, mejorando la evaluación de las características vasculares y la heterogeneidad tumoral. Mejorar el enfoque de tratamiento personalizado, optimizando así los resultados terapéuticos. Con el avance en secuencias rápidas, se obtienen imágenes de toda la mama en segundos, lo que nos permite medir el K-trans a través del lecho vascular a nivel capilar y que refleja la medida cuantitativa de la porosidad permeabilidad de los vasos tumorales. Y finalmente, el desarrollo de técnicas para una mayor resolución espacial podría mejorar la visualización de vasos pequeños y permitir una evaluación más detallada de la vascularidad del tumor. Todos los centros, como en este centro que tengan resolución a corto plazo, pienso que van a poder ir agregándose estos valores más completos que nos van a poder dar luz de las lesiones benignas y poder categorizarlas de mejor manera. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julie. Gracias, doctora. Estuvo un poquito con mucha información. Me gustaría que la doctora Andrea Márquez nos hiciera un comentario respecto a este estudio. Hola, buenas noches. Pues sí, creo que todo va en evolución y vamos aprendiendo. La resonancia es uno de los métodos pues funcionales que eh, más información nos pueden aportar, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados a únicamente describir tal vez las curvas, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Sin embargo, bueno, este tipo de estudios nos ayuda a valorar un poquito más allá, a tener datos pues cuantitativos de las lesiones y no solamente mencionar las curvas, ¿no? Que es lo que habitualmente reportamos. Y de esta manera también podríamos dar un poquito más de información, sobre todo a los médicos que van a tratar a las pacientes, de, por ejemplo, lo que mencionaba Yuli, ¿no? Las pacientes que tengan una probabilidad de recurrencia más alta, probablemente el tratamiento inicial podría ser un poquito más agresivo o tener una vigilancia más estrecha al aportar este tipo de información, ¿no? Muchas gracias, Julie. Por el momento todavía no tenemos más preguntas, entonces, bueno, vamos a continuar, doctora. Sí, se escucha como mucha información, pero como dice Andrea, pues es parte de la evolución de la tecnología, ¿no? Antes solo hacíamos las curvas, que era tipo 1, tipo 2, tipo 3, después la espectroscopía, después apareció la difusión. Entonces es parte como del desarrollo tecnológico y la caracterización ya cuantitativa de todos estos hallazgos que vemos. Y bueno, con la inteligencia artificial, la verdad es que esto día a día va a tener mayor uso y lo vamos a empezar a ver en más artículos y más publicaciones y sí creo que también en un futuro ya va a ser como parte de nuestro reporte. Bueno, pues finalmente y no menos importante, al contrario, es para cerrar con broche de oro. Me da un enorme placer presentar a la doctora Itzel Reyes. Ella es originaria de Guadalajara, ella estudió en la Universidad de Guadalajara y bueno, ella nos va a presentar su trabajo que fue seleccionado para ser presentado en el Congreso de la Sociedad Radiológica de Norteamérica, donde ella tuvo una mención honorífica. Entonces, Itzel, te cedo la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, doctora, por la presentación y por la invitación para impartir este tema que pues ha mostrado muchísimo interés en los últimos tiempos. Ya más adelante pues van a ver por qué nos interesó tanto este tema y pues es un placer para mí presentarlo. Como bien dice la doctora Andrea Márquez, bueno, la resonancia magnética es un método muy sofisticado con que nos puede otorgar amplia información y bueno, nos ayuda a valorar datos cuantitativos, que también Julie ya nos hizo favor de avanzar un poquito en esta plática que íbamos a dar respecto a los datos cuantitativos de las lesiones tumorales del cáncer de mama. Y pues bueno, voy a entrar no directamente en materia porque pues es importante resaltar la importancia de la patología del cáncer de mama.
ya que es la neoplasia maligna más frecuente en las mujeres, esto es a nivel mundial, el cual tiene una alta tasa de incidencia y mortalidad. Sabemos que es multifactorial debido a que, bueno, tenemos factores biológicos, iatrogénicos y ambientales, también los modificables como son el estilo de vida y la reproducción de vida de la paciente. Bueno, pero sabemos que la única modalidad de imagen que ha demostrado disminuir la mortalidad hasta en un 40% del cáncer de mama en las mujeres es la mastografía. Esto, bueno, también va a depender respecto a la densidad mamaria de las pacientes, que va muy de la mano con la edad de ellas. Y bueno, pues para ello tenemos también complementario el ultrasonido y la resonancia magnética contrastada. El estadio inicial en esta patología es crucial para determinar el tratamiento adecuado y así poder mejorar la tasa de supervivencia. Esto es debido a factores muy importantes como lo son en la anatomía, el tamaño tumoral y si es que existen metástasis ganglionares axilares y a distancia o pronósticos como son el tipo histológico y los marcadores moleculares. En nuestro país, lamentablemente, seguimos diagnosticando más de la mitad de las pacientes en etapas localmente avanzadas, en estadios 2B y 3, y en el 10.5% en etapas metastásicas, que son la etapa 4. Y bueno, ante la sospecha de pacientes o confirmación de pacientes con enfermedad metastásica, la estadificación recomendamos que se lleve a cabo mediante estudios funcionales, como lo son la gammagrafía ósea, la tomografía por emisión de positrones, que, bueno, pues se hace mediante inyección de radiotrazadores específicos por vía endovenosa, que, bueno, en el CT escáner lo tenemos desde el 2004, y, bueno, la PET resonancia magnética, que es de la que vamos a hablar el día de hoy, que también en CT escáner del sur, pues fueron pioneros en la adquisición de este método, a partir del 2020. No podemos entrar en materia todavía sin antes resaltar la importancia del conocimiento de la anatomía mamaria si es que vamos a diagnosticar en este tipo de estudios, en esta modalidad de imagen. Tenemos que tener un amplio conocimiento de la anatomía, saber en dónde vamos a poder encontrar cada tipo de patología dentro de los espacios de la mama. Tenemos que conocer perfectamente cómo es que se comporta cada uno de los tejidos en las distintas secuencias y en los estudios funcionales. También, pues a nivel axilar y las cadenas ganglionares que pueden ser afectadas por el cáncer de mama, tenemos que tener un amplio conocimiento. Sabemos que los niveles axilares se categorizan en 3 con los niveles de Berg. El nivel 1, bueno, va a ser el que está lateral e inferior al músculo pectoral menor. El nivel 2 va a ser por debajo del músculo pectoral menor y el nivel 3 superior y medial al músculo pectoral menor, que también se conocen como infraclaviculares. También vamos a tener los ganglios de la cadena mamaria interna, así como los supraclaviculares, que es importante identificarlos perfectamente en la resonancia para nosotros poder ayudar al clínico a que esta paciente sea estadificada adecuadamente. También no olvidar que nuestro reporte tiene que ser basado en el léxico del BIRADS, la caracterización desde el tejido de la mama hasta los hallazgos por imagen. Hay que escribirlos tal cual el léxico del BIRADS de la 5ª edición y estar muy atentos a los cambios que se vienen, que ya tenemos algún adelanto ahí de la 6ª edición para estar actualizados. Bueno, pues ya entrando en materia, gracias a los avances tecnológicos, a todo lo que hemos estado hablando respecto a los estudios de mama, pues han evolucionado en forma sorprendente y uno de ellos pues es la PET resonancia magnética, que es un método híbrido que combina la tomografía por emisión de positrones con la resonancia magnética de 3 Tesla en un solo estudio. Esto nos va a ofrecer a nosotros un alto valor diagnóstico para la estadificación que, como ya mencionamos, tiene un alto impacto para la decisión del tratamiento de la paciente y pues es importante estadificar la enfermedad tanto locorregional como a distancia. Va a tener un gran impacto esta modalidad de imagen a nivel de cerebro, hígado y hueso, y bueno, también en el monitoreo y seguimiento para valorar la respuesta al tratamiento, y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, mediante la tomografía por emisión de positrones vamos a poder obtener información y cuantificación del metabolismo celular, así como el grado de agresividad tumoral. La maravilla del PET es que entonces vamos a tener ahí justo la captación del radiotrazador en donde está la enfermedad,
Pero bueno, pues ya sabemos que ahí existe algo, solo que no tenemos una correlación detallada con la clínica, y para ello, bueno, las bondades de la resonancia magnética, gracias a su alta resolución espacial, nos permite una mayor definición y caracterización de una lesión, además de saber qué es lo que sucede con las estructuras adyacentes, ¿no? Podemos ver perfectamente la anatomía de la piel, cómo es que puede retraer una lesión, cómo desplaza las estructuras adyacentes, como en este caso desplaza al implante mamario. Y bueno, pues entonces ya al tener nosotras esta maravillosa imagen híbrida, obtenemos tanto la información detallada de la resonancia magnética como la información de la tomografía por emisión de positrones. Pero no nada más queda en lo maravilloso que se ve la imagen, sino que también lo más importante es poder detectar esas lesiones pequeñitas que se nos pueden ir, por ejemplo, en este estudio de una paciente de 45 años que tuvo un carcinoma ductal invasor moderadamente diferenciado, pues podemos ver que es evidente esta gran tumoración a nivel de la cola de la mama, asociado a una adenopatía de aspecto infiltrativo con la pérdida de la relación corticoiliar. Y pues bueno, es evidente que también lo pudimos visualizar en el ultrasonido, hallazgos altamente sospechosos. Y bueno, en la mama como tal, pues es una mama heterogéneamente densa que nos puede ocultar nódulos. Entonces, bueno, recurrimos a la resonancia magnética para estadificar a esta paciente y vemos cómo se identificó un realce no nodular heterogéneo hacia la interlínea de los cuadrantes externos de distribución regional, que, bueno, tiene una alta sospecha de malignidad. Observamos los hallazgos evidentes de lo que ya veíamos en la mastografía, pero bueno, pues estos hallazgos, aparte de verlos, tenemos que analizarlos de manera multiparamétrica, cómo se comportan en cada secuencia, las curvas, y que puede resultar abrumador para poder detectar lesiones pequeñitas. Entonces, bueno, como en este caso, ya haciendo la fusión, vemos cómo es que se detecta de manera importante, bueno, esta adenopatía a nivel de la cadena mamaria interna, que en la resonancia magnética contrastada, pues fácilmente con la alegría del ojo, como dice la doctora Lara, pues se nos pudo haber ido. Y bueno, una adenopatía ya a nivel de la cadena mamaria interna, sabemos que se trata de un pronóstico menos favorable, que se requiere de un tratamiento más agresivo, y bueno, la etapa clínica aumenta, ¿no? Entonces, en realidad lo que queremos al tener esta fusión de estudios es encontrar estos detalles pequeños, e inclusive otras adenopatías que también se nos pudieron haber perdido en este estudio, pues ya nos brincan con el PET. Bueno, con la fusión, perdón. Entonces, bueno, las bondades de la resonancia magnética 3 teslas y el PET por separado es que la resonancia magnética cuenta con un excelente contraste tisular, como ya lo mencioné. Podemos valorar perfectamente la caracterización del tumor, cómo es que son sus márgenes. Esto lo vamos a poder detallar en una valoración multiparamétrica en múltiples secuencias. Y bueno, también resaltar la alta resolución temporal y espacial que tiene la resonancia magnética. Y bueno, el PET, que es extremadamente sensible, tiene trazadores específicos para cada patología, cuenta con imágenes dinámicas y su resolución temporal y espacial es moderada. Bueno, los radiotrazadores son múltiples los que existen en el medio, pero bueno, los utilizados en mama y que son aprobados por la FDA son estos 3, y el que se utiliza más comúnmente en el área de oncología es el 18-fluorodesoxiglucosa, y en el cáncer mamario, bueno, se utiliza hasta en un 90%, y el blanco molecular de este radiotrazador es el metabolismo glucolítico, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante sus principales indicaciones. Otro de los radiotrazadores es el 18-fluoruro de sodio, que esto es ante sospecha de metástasis óseas, y su blanco molecular es el metabolismo óseo, y el 18-fluoroestadiol para tumoraciones que son receptores de estrógenos. Bueno, es importante conocer en dónde es la captación fisiológica del 18-FDG para evitar falsos positivos, y bueno, son estas distintas áreas anatómicas, como son en el cerebro a nivel de la materia gris, en las amígdalas, a nivel del miocardio, del estómago, hígado, del sistema urinario, la médula ósea, también en la glándula mamaria en mujeres jóvenes o en periodo de lactancia, y también en los ovarios durante la ovulación. Entonces, bueno, estas serían sus limitaciones, que son los falsos positivos que podemos encontrar, algunos de ellos.
enfermedades granulomatosas o infecciosas como la tuberculosis y sarcoidosis, que a su vez podemos tener también ganglios reactivos que nos pueden dar falsos positivos. También la actividad muscular puede generarnos captación del radiotrazador, y a nivel de las inserciones musculares que pueden simular metástasis óseas o de tejido blando. ¿Cuál es la utilidad del FDG en PET? Bueno, pues el parámetro más comúnmente utilizado es el valor máximo de captación estandarizada, que, bueno, se lleva a cabo a través de esta fórmula compleja, que es la concentración del volumen de interés por el peso del paciente entre la dosis inyectada. Y bueno, lo que va a hacer es que mide la tasa del metabolismo de la glucosa en las células tumorales. Y otros fuertes predictores y marcadores metabólicos para el pronóstico, supervivencia y respuesta al tratamiento que también vamos a valorar son el SUL, que es el subnormalizado a la masa corporal, la glucólisis total de la lesión y el volumen de la lesión, y así como la actividad metabólica. ¿Cuándo es que está indicado un estudio funcional con tomografía por emisión de positrones y 18-fluorodesoxiglucosa? Bueno, en las últimas guías, en las actualizaciones de la NSC, bueno, ya se recomienda a partir del estadio 2B en adelante. Bueno, el protocolo de adquisición es simultáneo, todo en uno, pero primero que todo tenemos que hacer un interrogatorio de la paciente, tenemos que pedirle que nos traiga un parámetro de glucosa, el cual tiene que estar menor de 150 a 200 miligramos sobre decilitro y tiene que tener un ayuno de 5 horas. ¿Sí? Y bueno, tenemos que tener también una firma de consentimiento informado del estudio que vamos a realizar. Una vez que se administra la inyección del radiofármaco, se va a esperar de 45 a 60 minutos en un cuarto con poca luz y con temperatura cálida. Posterior, iniciamos con el estudio. Primero hacemos cuerpo completo, colocando al paciente en decúbito supino, y se adquieren las imágenes de resonancia con las secuencias axial T2-6, axial T1 y coronal T2-6. Y bueno, si vemos algo que nos llama la atención en algún órgano a nivel de cuerpo completo, pues posteriormente podemos hacer secuencias dirigidas hacia esa zona para poder caracterizar mejor las lesiones. Y posteriormente, bueno, reposicionamos a la paciente en decúbito prone, obviamente con las antenas dedicadas para mama, y realizamos las secuencias axial T1, axial T2 STIR, difusión y las secuencias dinámicas. Aproximadamente la duración del estudio de cuerpo completo, que va desde la cabeza hasta la mitad del muslo, lleva unos 30 a 40 minutos, y la adquisición de la mama, que ya es la posición prona, se lleva a cabo durante 20 a 30 minutos, en donde se adquiere el protocolo multiparamétrico. Bueno, pues ya, ¿cuáles son las principales aplicaciones clínicas del PTRM en el cáncer de mama? Pues las principales son estadificación para valorar respuesta al tratamiento, reestadificación, monitoreo y diagnóstico. Y eso lo corroboramos en un universo de pacientes que tuvimos en el CT Scanner, el número de 51, de mayo del 2021 a junio del 2024, en donde más de la mitad o la mitad de las pacientes fueron enviadas a nuestro centro para estadificación. Posteriormente, en porcentaje de 25.49 para valorar respuesta al tratamiento, 11.76% para reestadificación y 5.8% para monitoreo y diagnóstico. El 97.9% de las pacientes que nos enviaron tenían antecedente personal de cáncer de mama, y bueno, se encontraban en unas edades entre 40 a 70 años, que bueno, sabemos que son las edades en donde mayormente se presenta esta neoplasia maligna, con una edad mínima de 29 años y edad máxima de 80 años. Entonces, bueno, la estadificación ya mencionamos que es indispensable, ya que permite la elección de una terapia curativa a una destabilización de la enfermedad o paliativa, ¿sí? Y bueno, en este estudio de los avances clínicos de la PET-RM, bueno, demuestran que el PET-RM fue superior al PET-CT en la determinación del estadio T y la detección de metástasis a distancia, principalmente a nivel de hígado y hueso. Es excelente para definir los parámetros de la clasificación TNM, sobre todo para pacientes candidatas a quimioterapia no adyuvante. Entonces, bueno, recordar nada más que existe esta clasificación, este sistema de estadificación del TNM, que ya estamos en la 8ª edición, en donde la categoría T se basa en el tamaño
del componente invasor del cáncer, que puede ir desde, desde menor de 10 milímetros hasta poder tener una gran tumoración que invade la piel, que invade la pared torácica o que invade ambos, o tener un cáncer inflamatorio, que ya es la categoría más avanzada. Bueno, para esto es importante comentarles que la PET-RM para detectar la categoría T tiene una sensibilidad y especificidad del 91%. La categoría clínica de los ganglios linfáticos es igual importante, ya que con esto nos va a evaluar a qué nivel tenemos las adenopatías afectadas, cómo es que están conformadas, si es que está afectada a los niveles ganglionares axilares, si es que está únicamente afectada a la cadena mamaria interna, si es que ambas están afectadas o si ya tenemos a nivel supraclavicular. En este artículo demostraron que la PET-RM con 18-fluorodesoxiglucosa superaba a la tomografía de la resonancia magnética en la detección de metástasis en los ganglios axilares, con una sensibilidad de este método híbrido de 88% y una especificidad de 98%. Bueno, también entonces la categoría M, que bueno, sabemos que de acuerdo a los subtipos moleculares con los que, a los que nos estemos enfrentando, es a donde predominantemente se va a diseminar esta enfermedad. Por ejemplo, los triple negativos y el subtipo HER2 positivo disemina con mayor frecuencia a cerebro, pulmón e hígado. Los estrógenos receptores diseminan principalmente a hueso, y el carcinoma lobulillar va a tener tendencia a diseminarse hacia el sistema gastrointestinal, a los ovarios, a peritoneo y retroperitoneo. Entonces, bueno, pues tenemos que la PET resonancia magnética tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 96% para detectar metástasis a distancia, que es muy equivalente al PET-CT, pero bueno, importante recalcar que es con menor del 50% de radiación. Aquí en este estudio, bueno, lo puse nada más para ejemplificar cómo es que igual ante una tumoración de gran tamaño hipermetabólica, bueno, estos son los hallazgos que podemos detectar desde los estudios iniciales. Sin embargo, estas pequeñas lesiones, como esta metástasis en en segmento 7 de hepático, se nos pudo haber ido en alguno de los otros métodos. Y bueno, aquí cómo es la alta sensibilidad de la fusión de este método híbrido para detectar estas pequeñas lesiones, así como a nivel óseo y a nivel de adenopatías como esta mediastinal que también demostraba este estudio. Y bueno, otro de las utilidades, que es valorar la respuesta al tratamiento, como predicción temprana, la respuesta de la quimioterapia adyuvante es excelente, y esto va a permitir que se realicen ajustes en la terapéutica de manera más adecuada y precisa, hasta en un 10%. También, bueno, saber que al momento de valorar la respuesta al tratamiento, el radiotrazador generalmente va a disminuir de manera más rápida en relación al tamaño tumoral. La clasificación que utilizamos para valorar la respuesta al tratamiento más comúnmente es la del PERCIST, que evalúa el submáximo, hablando de una respuesta completa cuando está libre de enfermedad macroscópica, una respuesta parcial si es que existe disminución en el SUL mayor al 30%, lo cual representa menor número de células malignas, y una progresión tumoral cuando hay un aumento en el SUL mayor del 30%, lo que indica progresión de la enfermedad. Bueno, aquí en este caso, representativo de la respuesta al tratamiento, en donde tenemos una paciente de 41 años con carcinoma ductal invasor e in situ de grado intermedio. No me voy a detener mucho, pero bueno, vemos como antes era un nódulo de gran volumen, en donde tenía una importante captación al medio de contraste, tenía adenopatías hipermetabólicas axilares del lado derecho. Y bueno, al momento de evaluar el post-tratamiento, como vemos, menor captación del medio de contraste, con algunas áreas necróticas internas, pero bueno, una importante disminución del volumen tumoral, en este caso fue de hasta el 90%, y con disminución en la captación del radiotrazador, así como ausencia de captación de las adenopatías axilares derechas. Y bueno, esto nos hablaba de una respuesta parcial, pero pues muy favorable. Bueno, también podemos valorar el pronóstico, y se está estudiando probablemente en algún futuro inclusive poder tener el fenotipo tumoral, como ya esta es la plantilla que les digo que Julie nos ayudó bastante
a explicar cómo es que la resonancia magnética, junto con la difusión y el mapa ADC, nos ayuda a valorar el movimiento browniano de las moléculas de agua a nivel celular y va a ser cuantificado mediante el mapa ADC. Es importante resaltar, bueno, las cuantificaciones que se realizan, pero bueno, la más importante a resaltar es que cuando vemos alguna lesión sospechosa de malignidad, vamos a tener parámetros menor de 1. En este caso, el carcinoma ductal infiltrante tendría valores de 0.89. Y bueno, pues nos habla de que hay una alta densidad celular, que hay algo sólido ahí, que no permite el movimiento libre de las moléculas. Por lo tanto, lo vamos a ver en difusión hiperintenso, y en el mapa ADC lo vamos a ver hipointenso, y al colocar el ROI, pues nos arrojaría esta medida. Lesiones benignas y el tejido fibroglandular, así como carcinoma ductal in situ y lobulillar, pues caen por arriba de 1. También con el PET, bueno, vamos a poder valorar la glucólisis de la lesión con el SUB, y la resonancia magnética contrastada, como ya lo mencionaron, la neoangiogénesis, así como la permeabilidad vascular, lo cual nos va a poder en un futuro, junto al CAI-67, el grado tumoral y los subtipos histológicos, nos va a permitir valorar las características moleculares del cáncer mamario. Y bueno, es lo que se dice en los estudios, pero ya veremos más adelante. Y bueno, para la reestadificación, también pacientes con sospecha de recurrencia tumoral confirmada por biopsia, se van a sugerir este tipo de estudios, ya que proporcionan información para la planeación de estrategias terapéuticas adicionales. Y bueno, en este artículo también demuestran que la PTRM ha sido superior en el diagnóstico y valoración de recurrencias en relación al PET-CT, la resonancia magnética y la TAC contrastadas. Bueno, esta paciente se había hecho una tomografía previa sin mayores hallazgos, pero tenía una adenopatía supraclavicular del lado izquierdo, la cual se biopsió, y bueno, pues al tener una sospecha de una enfermedad avanzada, en el siguiente estudio de revisión se le realizó una PET resonancia magnética, debido a que ya llevaba varios estudios de PET-CT, y bueno, se encontraron múltiples lesiones metastásicas a nivel visceral, en la cola del páncreas, en retroperitoneo, a nivel cervical, y bueno, pues esta paciente con muy mal pronóstico. Para diagnóstico, bueno, sabemos que no hay quien le gane la resonancia magnética, es el método más sensible, hasta un 90-99%, sin embargo, su especificidad es muy baja. Entonces, la PET resonancia magnética aumenta su especificidad hasta un 97%. Además que nos ayuda a detectar multifocalidad o multicentricidad, y bueno, actualmente no se recomienda para el diagnóstico inicial del cáncer mamario. Aquí voy a resumir las ventajas que ya les hemos estado mencionando, pero las principales, bueno, que es menor dosis de radiación respecto al estudio de PET-CT, con un porcentaje de 79.8 menor dosis, que es muy benéfico para jóvenes o en pacientes pediátricos, pero en este caso pacientes que tengamos jóvenes, que hemos tenido varios casos. Entonces, pues para los seguimientos no hay como recomendar este tipo de estudio. Y bueno, también que tiene un excelente contraste de los tejidos blandos con un alto detalle anatómico, y su evaluación multiparamétrica, que es cual y cuantitativa, que aumenta la especificidad y sensibilidad del estudio. Las desventajas es que tenemos disponibilidad limitada, es alto costo, faltan radiólogos expertos en medicina nuclear y en resonancia magnética. Los tiempos de adquisición pues son prolongados, de 1 hora o más, y bueno, pues ante lesiones pulmonares muy pequeñitas, menores de 10 milímetros, su sensibilidad es baja. Contraindicaciones, bueno, en pacientes diabéticos con glucosa plasmática mayor de 150 miligramos sobre decilitro en ayuno, en pacientes con embarazo y que estén en lactancia. Bueno, aquí lo puse en amarillito porque hay algunos artículos que hablan que el 18-fluorodesoxiglucosa es una captación muy baja que recibe el feto, y que bueno, pues muchas veces es más alto el beneficio para la paciente y el feto tener este tipo de estudios. Obviamente, la administración del gadolinio está contraindicado. Sería, en dado caso que fuera muy necesario hacer esta estadificación al momento de que la paciente está embarazada, pues podernos ayudar a lo mejor con otras modalidades como son, bueno, con otros marcadores como lo son la difusión, el mapa ADC y todas las demás parámetros con los que cuenta la resonancia magnética.
También está contraindicado en los dispositivos metálicos incompatibles con el campo magnético, reacciones alérgicas al agente de contraste y una función renal deficiente. Como conclusión, pues la detección temprana demuestra la reducción de la mortalidad por cáncer mamario. Este método híbrido combina ambos métodos en un solo estudio. Como principal indicación es la estadificación, lo que nos ayuda a evitar intervenciones y tratamientos innecesarios, así como recidivas. También nos ayuda para una adecuada evaluación de respuesta al tratamiento sistémico. Y bueno, es de gran utilidad ante la sospecha de metástasis a cerebro, hígado y hueso, y bueno, tiene menos dosis de radiación ionizante en relación al PET-CT. Aquí algunos de los artículos que, bueno, existen recientemente, de donde obtuvimos información para realizar este trabajo. Y bueno, esta es la bibliografía y mi excelente equipo de trabajo al lado de todos mis maestros y mis compañeros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Itzel, por tu excelente presentación. Gracias. Y bueno, pues es una tecnología con poca disponibilidad, como lo dices, pero que nos aporta gran información, ¿no? Sabemos que en México, bueno, hay pocos equipos, ahorita sabemos que están instalando otro más en Ciudad de México y poco a poco va a ir ganando terreno, ¿no? Pero pues sí es muy importante que tener en mente esta modalidad, como lo mencionaste, en pacientes jóvenes, que tengan un tipo histológico agresivo, ¿no? Como aquellas pacientes HER2, triple negativo, que sabemos que pueden tener un mayor número de metástasis al momento del diagnóstico y bueno, este estudio pues reduce la radiación de la tomografía, ¿no? Únicamente sería la dosis del radiofármaco. Entonces, pues tener en mente eso, que van a tener diferentes estudios a lo largo de su tratamiento y bueno, también ofrece este beneficio a estas pacientes. ¿Algo que les gustaría agregar? A ti, Itzel, doctora Andy, Andrea Márquez. Con respecto a la RESOPET, creo que únicamente también la gran utilidad en pacientes que tengan mutaciones BRCA y jóvenes, ¿no? Porque tiene la posibilidad de valorar a lo mejor otros órganos importantes en este contexto, como los ovarios. Entonces, esa es otra cuestión que es bastante importante, además de todo lo que ya comentaron. Y realmente, bueno, felicitarlos a los tres, han hecho un gran trabajo y pues es su graduación, ¿no? Gracias, doctora. Muy bien, pues felicidades a los tres. Gracias por su trabajo, que fue excelente en este año, toda su energía que tuvieron con nosotros, su disponibilidad y mucho éxito en esta nueva etapa laboral, ¿no? Les deseamos lo mejor. ¿Sí, Andrea? Sí, antes de terminar, para la doctora Itzel o Yulisa, con respecto a la resonancia, nos están preguntando qué tipo de metales no se podrían utilizar. Bueno, justo hay una página en internet, bueno, que ahorita se las comparto, en donde pueden ustedes ahí poner, por ejemplo, si el paciente trae algún dispositivo metálico, si tiene un marcapasos, si les puede dar la información de qué tipo de dispositivo es el que tiene, y lo pueden poner en esta página que les voy a compartir. Y bueno, viene ahí qué tan contraindicado está, si se puede o no utilizar. A ver, lo voy a poner aquí. Ahí se las compartí en el chat, y entonces, bueno, pues ahí cualquiera que sea el material que tenga o dispositivo en sus pacientes, pues hay que revisarlo, ¿no? Muchas veces hasta los pacientes traen su tarjetita de que trae toda la información de su marcapasos o qué es lo que le hicieron en la cirugía. Entonces, bueno, yo creo que no hay como basarnos en las evidencias que tienen ellos muy estudiados y revisarlo en esa página. ¿Algún comentario para cerrar? Ya estamos sobre tiempo. Muchas gracias a los que aguantaron hasta el último. Muchas gracias por su tiempo. Dice ahí creo que hicieron otra pregunta, doctora. Al final. Si la valoración de la extensión es labor del radiólogo o del oncólogo.
Igual, a lo mejor Itzel, que es la que más podría, con respecto a su estudio, contestar. Claro, bueno, pues es un trabajo totalmente multidisciplinario, ¿no? Vamos de la mano los radiólogos con los oncólogos. La verdad es que cada vez más los radiólogos estamos teniendo muchas decisiones que son trascendentales para los pacientes. Y bueno, es el oncólogo, el radiólogo, el patólogo, el radiooncólogo, el oncólogo cirujano, y todos en conjunto tenemos una aportación para poder estadificar a la paciente, la cual es muy, muy valiosa. La aportación del patólogo es respecto al subtipo molecular del tumor, a la inmunistoquímica, nosotros respecto a los detalles que debamos de describir, como ya lo mencionamos, en la anatomía de los estudios de imagen, y el oncólogo dependiendo de la clínica, y bueno, pues entre todos, al final, bueno, el médico que está con el paciente en la consulta es el que le va a explicar qué tratamiento, qué procedimiento se tiene que realizar, pero en realidad es un trabajo en conjunto. No sé si quiere agregar algo la doctora Andrea o la doctora. Doctora, lo que puedo rescatar de nuestra institución es que sí se ha visto el trabajo muy, muy íntimo con la doctora Isabel Alvarado, que sí realmente ha destacado mucho la importancia de la comunicación entre el patólogo y el radiólogo. Definitivamente nosotros como radiólogos damos una recomendación, ya sea después de un tratamiento quirúrgico o un tratamiento neoadyuvante, pero finalmente, ¿no?, el que decide el manejo futuro es obviamente el tratamiento, es el médico oncólogo, pero definitivamente, como lo mencionó mi compañera Itzel, es un trabajo multidisciplinario y es muy, muy importante rescatar la proximidad que tenemos que tener con el patólogo. Es lo que más puedo rescatar de este año. Y Muchas gracias. definitivamente comparto contigo, Julie, definitivamente la batuta pues es del oncólogo, ¿no? Él es el médico tratante, él evalúa a la paciente clínicamente y nosotros con los estudios de extensión, pues tenemos que ser muy precisos, ¿no? Tenemos que ser muy precisos, medidas del tumor, ganglios, como decía Itzel, la valoración de ganglios, cuando no son clínicamente palpables, los estudios de imagen, pues en eso podemos apoyar a los clínicos, y cuando hay sospecha de metástasis a distancia, pues con todos los estudios que se disponen para descartar o confirmar, ¿no? Pero sí, definitivamente el que lleva la batuta es el médico oncólogo. Así es, a lo mejor como dice la doctora, ¿no? Si estamos viendo algún hallazgo que nos oriente a que tiene metástasis en algún sitio, podríamos sugerirlo dentro de nuestras conclusiones, ¿no? Como para abrir la posibilidad de determinado estudio para valorar la extensión. Bueno, el último comentario hace mención más o menos a lo mismo, de como radiólogo de clínica de mama se debería de solicitar un estudio de resonancia o PET previa valoración de oncología, asumiendo que será útil al médico o deberá dejarlo a su valoración. Pues yo creo que es comunicación también con los médicos tratantes. Lo que intentamos hacer es justo esto. En caso de que creamos que es conveniente hacer el estudio, se menciona como una sugerencia, pero por supuesto, realmente quien decide, quién lleva la batuta y quién va a orientar si el estudio se hace antes o después de una biopsia, pues definitivamente va a ser el médico tratante. Exacto, nosotros siempre sugerimos qué puede ser lo mejor para esa paciente en especial, ¿no? Ponemos sugerencia, pero sí definitivamente tiene que ser valorado por su. Pues muchas gracias a todos, estamos en la fase final. Buenas noches por su asistencia y bueno, los esperamos el próximo mes en la sesión de marzo, que estará a cargo de CT Lomas Altas. Y bueno, invitar a sus residentes, y si ustedes pudieran hacerles conocer a sus médicos residentes que estamos dando estas sesiones. Yo creo que la enseñanza nos ayuda a todos con sus valiosas aportaciones como clínicos, ¿no? Para que esto pudiera ser de mayor provecho. Muchas gracias y hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.